Yo, y me permites que diga esto, y Eduardo se va a basar más en lo que el propio Eneagrama propone sobre un estado de conciencia elevado al que se puede llegar a alcanzar para no conocer conceptualmente las ideas, sino vivirlas, que me parece a mí que es lo que el Eneagrama nos propone. Con lo cual, pues, las leyes universales son entendibles desde el concepto. Vamos a decir que vamos a estar más focalizados, en mi parte, en el hemisferio izquierdo del cerebro, aquel que es lógico, aquel que necesita verificar, aquel que no se cree nada si no tiene la prueba científica, material, de lo que está experimentando. Y luego está el hemisferio derecho, que es más experiencial, más emocional, menos conceptual, menos racional y más holístico, más global. Con lo cual, entre la información que voy a dar yo y la información que va a dar él, y te deseo mucha suerte para dar esta información solamente en 25 minutos, cuando no es información sino estados de conciencia alcanzables y potencialmente esperanzadores para todos si nos hacemos el trabajo, pues vamos a intentar hacer un resumen muy resumido de algo que llevamos muchísimos años investigando, él por su lado y yo por el mío, que tiene que ver con el alcance de la autorrealización. El Eneagrama, como sabemos, es una herramienta extraordinaria que nos pone un espejo brutal, que nos explica por qué aquellos padres del desierto que decían que no entendían por qué el ser humano no veía a Dios, porque el humano no veía la divinidad, porque el ser humano no veía el origen, y todo lo que va a explicar Eduardo, que quizás fue, o por lo menos es aquello que concluimos algunos, que fue el origen del entendimiento del ego, también llamado pecado capital, también llamado de muchísimas maneras a lo largo de la historia. Entonces el Eneagrama nos quita ese velo, es decir, nos pone el espejo de por qué no vemos ese momento de autorrealización, qué es lo que lo impide. Y bueno, pues de chute el Eneagrama clásico de la personalidad en cuanto al centro mental inferior y el centro emocional inferior y la parte instintiva distorsionada, sabemos bastante, porque es ahí donde se empieza a aprender Eneagrama. De lo que no sabemos tanto, y entre otras cosas porque es muy difícil de alcanzar esos estados, estamos verdaderamente haciendo un esfuerzo considerable, muchos, y yo creo que todos los que estamos aquí es porque lo estamos intentando, con lo cual somos una pandilla de valientes, porque estamos enfrentándonos con la bestia, y entonces si la estamos mirando de cara, y estamos viendo que en un momento dado podemos enfrentarlo y podemos superarlo. Lo que pasa es que, como decía Mario Sicora, desde mi punto de vista muy sabiamente, es muy problemático pensar que ya uno ha llegado. Es mejor mucho pensar que a uno todavía le falta muchísimo por aprender. Entonces, la parte hemisferio izquierdo, lógico, racional, espiritualidad científica basada en la verificación de resultados, si uno sigue una metodología específica, que es la que voy a explicar, es la basada en las enseñanzas de Gerardo Smelding, que es un colombiano que tuvo una experiencia de muerte, tras la cual empezó a hacer como una especie de recopilación de toda la enseñanza universal basada en las leyes universales de la historia, desde el Kybalión hasta hoy día, viendo, digamos, toda la filosofía perenne, se puso a estudiar, él era un gran seis, y entonces, bueno, pues dejó de sospechar de la vida para entrar en la vida, y nos dio una explicación que nos ha valido a muchísimos para salir de momentos muy complicados. Quiere decirse que yo, tanto al Eneagrama como a las leyes universales, el Eneagrama quizás sería el aprendizaje del por qué, y las leyes universales el cómo, la metodología para hacerlo, porque en un primer momento a mí el Eneagrama no veía yo que me ofreciera una metodología, me ofrecía un espejo, me ofrecía una información muy valiosa para poder comprender, y para poder comprender sobre todo al otro, no solamente a uno mismo. ¿Y ahora qué? Y ahora que era como la gran pregunta que nos hacíamos todos entre 2004 y 2005. Bien, ya no lo sabemos, pero ¿ahora qué? Estamos sobreidentificados con este ego. Y además, como decía María, estamos además encima un poco más contentos de lo que realmente sería procedente estar con esta identificación.
cuando de repente pues fuimos descubriendo de que el eneagrama no nos habla de una identificación, sino que nos habla de una desidentificación. Lo que pasa es que para desidentificarnos, lo primero que tenemos que hacer es identificarnos, porque ¿cómo nos vamos a desidentificar si no tenemos una identificación? Entonces, el gran peligro es quedarnos identificados, contentos de haber sabido qué somos, sin hacer nada con ello. Cuando llegó esta información en mi vida, la de las leyes universales, ¿me pones, por favor? No lo sé. Leyes comunes. Yo creo que es. Pero déjame que primero lo mire. Sí, eso es. Muy bien. Gracias, Antonio. Entonces voy a explicar un poco, nada más, muy someramente, porque me quiero sobre todo reflejar en la metodología, a hablaros sobre leyes universales. Pasamos otra vez, o dame para que yo pase siguiente, si no, ¿hay algún asunto? Sí. Pues es que no lo sé hacer. ¿Puedes ayudarme, por favor? Porque me tiembla la mano. ¿Me pasas la siguiente diapositiva? Bien. Dale otro clic, porque me parece que ahí arriba hay algo. No, vale. Muy bien. Pues no, tendría que mirarlo, porque no lo hay. Vale, muy bien. Decimos que todo lo que está dentro de la ley te permitirá en un momento dado lograr una vida altamente gratificante y satisfactoria. Es decir, en el momento en que el libre albedrío se aúna con las leyes universales, que también va a tener una relación con la santa voluntad que expresa el eneagrama, así como el santo plan, y también la santa ley, punto del 3, entonces empezaremos a tener una vida satisfactoria. Utilizar el libre albedrío, estamos en una dimensión en la que nos dejan sueltos para ser educados, porque va a ser posible violar leyes. Hay 3 que son violables, que son las que violamos todo el tiempo para aprender, para desarrollarnos y para ver las consecuencias, sobre todo, que tiene la violación de dichas leyes. Entonces decimos, este universo que habitamos es un organismo vivo, inteligente, creativo, perfecta y magistralmente dirigido por un orden superior que a través de leyes abriga todas las circunstancias, organiza todos los sucesos, acontecimientos, dirige los procesos de evolución de todos los que en él habitamos, ya sea de manera individual o grupal. Es decir, vamos a verificar que existe algo mucho más grande que nosotros, que son las leyes universales. Otras son las leyes del hombre, nosotros también hemos hecho nuestras leyes, pero existen una serie de leyes universales que a veces coinciden con las del hombre y a veces no. Decía Gerardo que no hay mejor negocio que el desarrollo espiritual, porque produce paz, armonía, felicidad y genera una gran cantidad de recursos psicológicos, emocionales, espirituales y comportamentales que nos abren las puertas a la abundancia, que no tiene nada que ver con el dinero, del universo. Seguimos. Todo lo que está dentro de la ley funciona bien, fluye y fluye por sí solo. Todo lo que está fuera de la ley no solamente es difícil, es imposible. Cuando tengamos un proyecto y veamos que no fluye, y volvemos a intentarlo otra vez, porque también las leyes universales contienen la ley del 3 y la ley del 7. Intentarlo 3 veces y dejarlo es de sabios. Pero como somos tercos, existe la ley del 7 que hasta 7 veces nos permite estarlo siguiendo intentando. Pero de todas formas, con la experiencia se adquiere un poco la visión de que cuando uno va hacia un proyecto y se encuentra con semáforos rojos, personas que te insultas, personas que no te escuchan, multas de tráfico donde aparcas, parece y tal, sabes que de alguna manera la vida nos está hablando y nos está diciendo que no es por ahí. Entonces la experiencia de ver por dónde fluye, que es donde estaríamos alineados con las leyes, ya nos hará menos tercos y nos hará empezar a ver rápidamente, porque el cuerpo es el que percibe la información y el cuerpo no nos engaña, lo que nos engaña es la mente. Empezaremos a notar síntomas corporales sobre que estamos un poco tirando demasiado de algo que no está fluyendo. Y decimos que para poder comenzar a entender las leyes universales desde una mente lógica, podríamos empezar comparándolas con las leyes de la física. Yo conocí una vez a un místico que escribió un libro que se llamaba Física Mística. Y le digo, Fernando, ¿y esto de física mística? Y dice, quien más sabe de física, más sabe de Dios. Y entonces me alineé completamente, ¿no? Porque generalmente lo que queremos y lo que deseamos es que las manzanas caigan para arriba.
y no, van a caer para abajo. Entonces es interesante, si de la misma manera que empezamos a saber de la física, cuando somos bebés metemos el dedo en el enchufe, nos electrocutamos y ya no lo volvemos a meter, hemos aprendido. ¿De acuerdo? Hay quien necesita electrocutarse 5 veces, pero bueno, de esto se trata ya, el eneagrama de la personalidad nos habla del ego y de la terquedad tan impresionante que el ser humano tiene. Entonces, una ley se convierte en ley, y esta frase a mí me encanta, cuando ha sido verificada y produce el mismo resultado en cualquier lugar donde se aplique. Estas leyes universales, una vez las has verificado, se van a producir, ya sabes que se van a producir, ya las conoces. Y para conocer las leyes universales, entonces el universo ha hecho algo muy interesante que ha sido lo siguiente. ¿Otra más? Otra más, perdón, es luego esta. Ha hecho, estas son las leyes universales. Estas 3 leyes de abajo, nuestra dimensión en el mundo en que nosotros habitamos, es posible violarlas para poderlas conocer, porque solamente las vamos a conocer si las violamos. ¿Cómo las vamos a conocer? A través de los resultados que genera la violación de dichas leyes. Y entonces esto nos va a ayudar a conocerlas, nos va a ayudar a desarrollarnos, porque la contundencia de la devuelta de la violación de las leyes en un momento dado nos puede tirar al suelo de dolor. ¿De acuerdo? Depende. Tenemos la ley de la naturaleza, que quizás está en la base y tal, ¿no? Es decir, que aprendamos a respirar, aprendamos a alimentarnos bien, aprendamos a hacer descanso, aprendamos a hacer ejercicio, aprendamos a meditar, aprendamos a estar en calma y aceptación, y respetemos nuestro entorno. Reciclemos nuestros desperdicios, respetemos a los seres que no son humanos, como los animales y como todos nuestros entornos, nuestras montañas, nuestros ríos, nuestra atmósfera. Estamos en un momento complicado en el que la naturaleza nos va a hacer la de vuelta, si no nos la está haciendo ya. En cualquier caso, si yo la semana pasada estuve con anginas, ya no voy a pensar que es una casualidad. Es decir, de alguna manera he entrado en un síncope de pánico con este congreso, y entonces he roto la ley de la armonía. La ley de la armonía, que es la segunda ley, es la ley que nos va a permitir mantenernos en calma. Ahora os voy a explicar un poco más. Nos va a permitir hacer acuerdos armónicos entre nosotros para que no entremos en relaciones conflictivas. Esta ley es muy interesante, y ya empieza en segundo lugar, porque va a suavizar esta ley. Iba a decir esta P.ley y tal, ¿sabes? Pero no lo voy a decir y tal, porque no voy a decir palabrotas, ¿no? Porque esta es nuestro maestro. Esta es la que diseña nuestros diseños pedagógicos a través de los cuales nos tenemos que aprender. Si estamos respetando la ley de la armonía, conseguimos de alguna manera establecer relaciones duraderas, armónicas, basadas en acuerdos, y no hacemos demasiados chillidos emocionales que puedan disturbar la paz que hay en nuestra atmósfera, etcétera, entonces vamos por muy buen camino. La de vuelta la vamos a ver ahora luego. Aquí, por supuesto, será enfermar, ¿de acuerdo? Para nosotros. Y también recibir las consecuencias de estar respirando pues porquería y de estar nadando entre plásticos, etcétera, etcétera. Pero tampoco me voy a meter ahí porque me hace mucho daño y además me parece que no hay que tampoco hacer tan grande las cosas, sino que más bien ir mirando hacia la solución que hacia el problema. Entonces es interesante esta ley, que es la segunda, violable, por supuesto la estamos violando todo el tiempo porque nos peleamos, entramos en conflictos, nos tiramos al suelo, nos quejamos, estamos, bueno, pues de alguna manera tirando piedras contra nuestro propio tejado, contra las personas que amamos y contra el mundo que habitamos. ¿De acuerdo? Entonces nos recomienda calma, armonía, acuerdos, compromisos, relaciones duraderas que se mantengan. Luego tenemos la ley de la correspondencia. Aquí empezamos a pasarlo ya muy mal si no entendemos que las cosas son como son. Que uno tiene un cuerpo y uno tiene un estatus social, uno tiene un estatus intelectual y uno es correspondiente con vivir en determinado mundo, dentro de los miles de mundos que hay en este planeta, y es lo que a uno le corresponde. Contra esta ley hemos intentado la buena suerte y la mala suerte, estratagemas del ego, para poder quejarnos y para poder protestar y por tanto romper la ley de la armonía.
Entonces, la ley de la correspondencia, que es ahora trabajamos mucho los coaches, los psicólogos, los terapeutas y las personas que tenemos que convencer a nuestros clientes, una vez nos hayamos convencido nosotros mismos, que el entorno que uno ha creado, que uno tiene delante, es un entorno que uno ha co-creado con la realidad. Que uno está involucrado en las cosas que le ocurren, en las cosas que independientemente de que esas cosas que ocurren sean agradables o desagradables. Entonces la palabra neutra es ser correspondiente con lo que a uno le está sucediendo como co-creador de esa realidad. Y entonces aquí es que no hay escape. Es decir, no se puede uno quejar, ya a partir de que ha conocido esta ley, con lo cual también la llamo P.ley. Durante muchos años y tal han salido volando los libros de leyes universales por mi ventana y luego he tenido que irlos a buscar, porque como no me puedo quejar y yo soy doña Cuatro, doña Lamentos, pues lo he pasado fatal con esta ley de la correspondencia, porque ya no puedo tener pataletas, las cosas son como son, si no quiero ver la realidad es mi problema, si creo que tengo mala suerte, pues allá, a tenérmelo que trabajar. Lo mismo es que si pienso que tengo buena suerte, porque la ley de la correspondencia nos gusta cuando nuestras correspondencias son extraordinarias, pero la ley de la correspondencia no nos gusta nada cuando las correspondencias no nos gustan. Y entonces aquí vamos a aprender un poco como en la santa verdad del punto 8. Lo primero es que las cosas son como son sin dualidad. La dualidad la pone el ego, lo bonito, lo feo, lo agradable, lo desagradable, lo malo, lo bueno, porque no existe. Esta ley te mete en la neutralidad de la realidad que se te manifiesta, así como de los seres humanos que te rodean en tu momento correspondiente. Entonces es muy interesante que si nos encontramos con gente que nos insulta, que nos chilla o que nos desprecia, estamos en una correspondencia con esa realidad. Con lo cual nosotros no podemos expulsar a esas personas de nuestra vida porque van a volver otras. Lo que tenemos que hacer es crecer para ser correspondientes con gente que nos sonría, con gente que nos escuche y con gente que nos abrace. Y entonces eso será también otra correspondencia, neutra, ni buena ni mala, correspondiente. Es verdad que nosotros que somos seres sensoriales nos gusta muchísimo más pues encontrarnos con gente que nos sonríe que con gente que nos mira con cara de asco. Pero la cara de asco con la que me mira una persona no es una cosa personal, es la cara de asco que me está mirando mi estado de conciencia. Con lo cual es una creación mía esa cara de asco con la que se me está mirando. Y con lo cual es interesante que no pongamos nombres y apellidos a las personas que no nos quieren. Es simplemente una correspondencia neutra, perfecta, santa perfección, amorosa, santo amor 9 y verdadera, santa verdad 8, punto 8. ¿Estamos viendo un poco la correlación? Luego viene la ley de la evolución, que es nuestro maestro de ley, es decir, es el que uno a uno sabe cómo estamos y nos va a inducir y nos va a crear los escenarios correspondientes para aprender. Insisto en que aceptar la realidad que nos corresponde y hacer acuerdos estables para que las situaciones duren va a suavizar esta ley. Es decir, esta ley se va a aplicar con la contundencia que nosotros necesitamos de una manera perfecta en función de la santa voluntad, idea del 2, y de la santa ley, idea santa del 3, para exactamente cómo estamos, no cómo somos, sino cómo estamos. Entonces es muy interesante que no haga, la ley de la evolución está así, y está la Isa ahí haciendo el barrunto, entonces la ley hace tan, entonces no le despertéis el ojito a la ley de la evolución. Porque si despierta el ojito va a ser justa, perfecta, amorosa, basada en la santa voluntad, transparente. Además tendremos todos esa misma ley aplicándola, es omnisciente, está basada en la fe y tiene que ver con el santo plan. ¿De acuerdo? Es decir, no va a haber manera de escaparnos. Pero lo podemos intentar todo lo que queramos. Yo me tiré como unos 15 años escapando. Lo que pasa es que, bueno, la sombra también corre a mi lado y el ego se me mete en mi bolso, con lo cual es inútil correr. Es mejor quedarse quieto y nada más que revisar un poquito cómo estamos en función de cuáles son nuestras correspondencias para que la ley de la evolución no abra el ojito. Porque además el ojito, la ley de la evolución es esencialmente justa. Que eso es una de las cuestiones que nos tenemos que trabajar. El concepto de la justicia.
Un gran profesor de Enneagrama que tuve yo en el año 2001, que se llama Salvador Carrión, algunos de los que le conocéis, nos dijo que aquí solamente veníamos a tratar y a trabajarnos el término de la justicia. Quien siga pensando que algo es injusto, y lo podemos pensar por las apariencias, por nuestra ignorancia y porque no tenemos la capacidad de comprender estas leyes, que son inviolables, que son la de la polaridad, manifestación y la ley del amor, entonces esto sería muy interesante que empecemos a introyectar. Otra cuatrada, ¿sabes? Empecemos a asimilar, a asumir y a rendirnos. A mí me gusta mucho la palabra rendición, aunque pueda resultar un momento doloroso de nuestra vida, a que sí es justo lo que nos sucede. Y en el momento en que empezamos a pensar que sí es justo lo que nos sucede, empezamos a crecer. Es decir, la queja, la pataleta, el lamento, el tema de la injusticia, el tema de la suerte, el tema de la mala suerte y todas las estratagemas del ego, fuera. Es justo, perfecto, amoroso, verdadero, basado en la santa voluntad, guiado por el santo plan, por la santa ley, en función del movimiento constante del santo plan. Y entonces automáticamente empezaremos a ser felices, porque nos vamos a relajar. Es decir, nos creemos mucho más importantes de lo que somos. Y tal, está prácticamente todo haciéndose. Es nada más que tenemos que fluir en el río y mirar y contemplar la obra y ser agentes de ley. Es decir, aquellos y tal que nos ponemos y tal, ¿sabe? A servir. Porque esta es la manera en que podemos realmente prestar un servicio. ¿Me pones la anterior un momento? A ver si encuentro algo que... La anterior. Que me he saltado que... Bien, bueno, esto por supuesto voy a compartiros este PowerPoint, además para que lo podáis y tal. Ha sido pues una elaboración que me ha hecho Jorge Mendoza, mi compañero de PPTX y de muchas otras cosas, porque juntos desde el año 98 estamos estudiando leyes universales, y entonces, bueno, pues ha hecho sus creatividades, porque es otro de mi club. Entonces vamos a continuar para explicar un poquito. Entonces aquí tenemos las leyes violables, ley de la naturaleza, ley de la armonía y la ley de la correspondencia. Aquí tenemos una ley que es la que se encarga de la pedagogía de los mundos que contienen estas leyes, porque habrá otros mundos que no conocemos, pero que podemos intuir en donde esto no aplica. Y luego las leyes que no podremos violar por mucho que hagamos esfuerzos abdominales o volteretas laterales en las nubes, que son la ley de la polaridad, la de la manifestación y la ley del amor. Os diré que son muy complicadas de entender. Yo llevo 20 años y sigo, cuando las vuelvo a leer, parece que hago una primera nueva lectura, pero de todas formas, nada más que lo voy a intentar un poquito, solo un poquito, porque quiero reflejar mi... ¿Cómo vamos el tiempo? ¿A qué hora hemos empezado? A -4, vale, me quedan 10 minutos, de acuerdo. Entonces esto, si te parece, por favor, ¿me puedes pasar la diapositiva? Bueno, aquí hablamos de yendo contra la ley, tendremos una serie de síntomas internos, sufrimiento, malestar, ira, desagrado, frustración, baja autoestima, estrés, tristeza, depresión y de todos los marasmos mentales, emocionales, espirituales e instintivos que nos acechan y que nos hacen caernos. Los síntomas externos es la resistencia a lo que sucede, la pataleta. Relaciones inarmónicas, no adaptación a los cambios, bloqueos económicos, bloqueos de nuestros proyectos, etcétera, etcétera. Y luego el termómetro para ver qué tal vamos como obedientes y servidores de leyes son: ¿cómo están tus relaciones contigo mismo? ¿Cómo están tus relaciones con las personas obligadas, es decir, la familia, los hijos, los padres y los vecinos y los compañeros de trabajo? ¿Cómo van tus relaciones con las personas elegidas, es decir, aquellas que de repente elegimos para relacionarnos? ¿Cómo van tus relaciones contigo mismo? Primer termómetro. Segundo, salud. ¿Qué tal vas de salud?